Bueno, pues buenos días. En esta ocasión vamos a presentar la parte 3 de el volumen número 5 de Charlotte Mason de Formación en el Carácter. Esta parte se titula de las jóvenes y las doncellas y el tema en esta parte es acerca de el colegial y la colegiala. El tema a tratar es la relación entre la vida escolar y la vida en el hogar y la disciplina escolar y la formación en el hogar. Esta parte 3 o este capítulo 3 está dividido en tres partes bastante amplias. En esta ocasión solamente veremos la primera parte que habla acerca de la escuela, en donde los temas son pues los exámenes, el patio de recreo, el gobierno escolar y la escuela para niñas. Y en otras ocasiones veremos las restantes. Y bueno, en esta primera parte, pues es muy interesante. Realmente toda esta parte, esta Charlotte nos pone la perspectiva entre los pros y los contras de la escolarización en los niños. Y iniciando en esta parte, ella nos dice que la entrada a la escuela para un niño marca un hito de gran importancia para él, ¿no? Nos dice que nosotros, los seres humanos, tenemos acceso a dos vidas, socialmente hablando, la privada y la pública. Y mientras el pequeño está en el núcleo familiar, pues él solamente está en contacto con esta vida privada, ¿no? Y todos sus deberes, pues los tiene claros, sus afectos son justos, tiene una posición correcta dentro de la familia y sabe lo que se espera de él, ¿no? Y aunque a veces está en contacto con el mundo, pues esta vida privada en realidad siempre lo acompaña a todos lados, ¿no? Pero pues la entrada a la escuela hace un cambio que lo va a afectar de maneras que ningún otro cambio va a hacer en él, porque pues le está abriendo la puerta a esta otra vida que es la vida pública, en donde pues todo lo, como lo ve o como lo veía antes, cambia por completo. Y aquí tenemos estas dos citas en donde nos dice que mientras el niño estaba solamente en la vida privada, mamá dice, era su ley, y papá me dijo, era su autoridad suprema. Sin embargo, ahora que va a la escuela, todo esto cambia. Y aunque sigue siendo cariñoso con sus seres queridos y obediente con los que están en casa, pues surgen otras cosas y el niño ve el mundo desde un nuevo punto de vista. En esta misma parte nos dice que muchas veces los papás cuando tienen que decidir el lugar al que van a asistir los hijos, pues generalmente se fijan, ¿no? En los programas, en la reputación de la escuela, el enfoque que tienen, si se enfocan en la virtud, en el orden, en el esfuerzo, porque de esta manera creen, ¿no? Que están buscando lo mejor y lo más seguro para sus hijos, pero pasan por alto algo que es bien importante, que son las opiniones y la vox populi, ¿no? Que viene, que está dentro de la escuela. Mientras los niños están en la familia, el gobierno es claro, es como una monarquía, ¿no? Y la autoridad está bien definida, los papás son la autoridad máxima. Pero en la escuela el niño se empieza a dar cuenta que en realidad esto es como una república y tienen un presidente, una autoridad y mantiene su puesto ese presidente. Pero esto no quiere decir que el presidente mantenga su autoridad o su influencia. ¿Por qué? Pues porque entra en juego esto que han pasado por alto, ¿no? Las opiniones o la vox populi que rige dentro de la escuela. Y me llamó mucho la atención, busqué el significado de esta expresión vox populi, que también se puede decir vox dei, que viene del latín y que significa la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea que la opinión popular de la gente ordinaria revela la voluntad de Dios y debe obedecerse. Eso es lo que significa Vox Populi. Pero cuando se usa generalmente sirve para indicar que, aunque sean o no acertadas, las creencias populares se imponen por su fuerza irresistible. Es decir, como la mayoría lo hace, entonces no te puedes oponer a ellas. Entonces realmente esto es algo que los papás no toman en cuenta cuando los niños entran a la escuela, ¿no? Realmente lo más importante no es los programas, ¿no? O lo que ofrece la escuela, sino cuál es la idea que está gobernando dentro de la escuela. Y entonces tenemos estas tres citas de esta parte en donde dice que los padres pueden pensar cuando envían
a sus hijos a la escuela que los maestros y los estudios son los puntos que deben tenerse en cuenta, pero se deja de lado esta frase de todos los chicos y todas las chicas que ahora entran en juego, ¿no? Que usan los colegiales y las colegialas, dicen, ¿no? Sin embargo, dice que por poco que se pueda confiar en ella, la Vox Populi que está dentro de la escuela es la que gobierna la escuela y los directores no están en ninguna parte a menos que consigan que esa Vox Populi esté de su lado. Entonces empieza y entra este juego que los niños empiezan a notar que hay que hacer lo que la mayoría dice, ¿no? O lo que la mayoría está haciendo es realmente lo que rige y es este nuevo punto de vista en el que entra a la vida del pequeño. Entonces, además de esta Vox Populi, ahora el niño tiene que encontrar un lugar entre el grupo de iguales. En casa no tenía competencia, tenía su lugar definido, tenía el amor de sus hermanos, cada quien estaba en su lugar, pero ahora existe esta competencia y comienza este seguir lo que hace el grupo. Ahora puede decidir si trabaja o no, según la mayoría lo haga, ¿no? Esta es una de las influencias que muy pocas veces se tiene en cuenta. Pero también nos dice esta Charlotte, ¿no? Que para suerte de los maestros y directores casi siempre se trabaja porque la escuela ha encontrado incentivos poderosos para lograr que se trabaje. Y por desgracia nos dice, no es que los pequeños sean más diligentes. Tenemos esta cita, ¿no? Que dice, el nuevo niño capta el tono de la escuela. Si los chicos trabajan, él trabaja. Si ellos se demoran, él se demora, a menos que, dice Charlotte, el niño haya sido educado excepcionalmente bien, que son pocos los casos, tristemente. Y con respecto a estos incentivos que la escuela ha encontrado para que se logre el trabajo, dice que no es que los jóvenes sean mejores o más diligentes que los jóvenes de antes, sino que se les presentan incentivos más poderosos. De hecho, los motivos para trabajar son más fuertes que los motivos para holgazanear. Y esto nos da entrada al primer tema que viene en esta primera parte, que son los exámenes, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a los exámenes, vemos estas dos pros y contras, porque durante toda esta primera parte, Charlotte muestra lo que la escuela sí ofrece versus lo que no ofrece y que debemos tener eso en cuenta. Y bueno, nos dice que la escuela nos ofrece pues el inicio de la vida pública y pues para el niño que ahora puede tomar sus propias decisiones, que en sí no son malas, pero bueno, hay que ver el pro de esto, ¿no? La manera de pues poder tomar esas propias decisiones. Sin embargo, el contra es que papá y mamá pues ya no son la ley suprema y esto es lo que el niño en primera instancia se da cuenta. También el contra es que la Vox Populi es el líder real dentro de la escuela y que las decisiones que este niño puede tomar por su propia cuenta, pues están influenciadas por las voces de la mayoría. Entonces, estos dos pros y contra vienen a presentarse cuando se inicia la escuela. Y ahora sí pasamos a esta parte de los incentivos encontrados por las escuelas, que son los exámenes. Estos exámenes diseñados por organismos examinadores públicos hacen el trabajo tanto del gobierno como de los maestros, pues generan el deseo de distinción, un fuerte espíritu de emulación a través de premios y notas. Y es por eso que no se tiene dificultad para que los niños hagan las tareas. En primera instancia, esto parece bueno. Al final de cuentas, es un incentivo, ¿no? Genera el hábito de trabajar, de hacerlo rápido, producen los niños la determinación en su voluntad para cumplir con las tareas y de alguna manera esto ayuda a su formación. Sin embargo, Charlotte nos empieza a mostrar el contra, ¿no? Y se pregunta si el chico que se prepara para un examen no está en desventaja en algún aspecto en comparación con el que no se prepara para un examen. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí entra esta parte negativa de los exámenes, que es la sobrepresión. Y nos dice que esta sobrepresión afecta más a las niñas que a los niños. Más adelante vamos a ver por qué. Pero bueno, en verdad el trabajo y el ejercicio disciplinario regular es bueno para el cerebro, especialmente de las niñas. Pero este trabajo y ejercicio debe ser con un objetivo determinado
en cantidades y momentos adecuados y con suficiente tiempo libre para el ejercicio y la recreación. Eso lo vimos mencionado en el volumen 1, ¿no? Donde se nos ponen las condiciones para un correcto desarrollo y vimos parte de esto que se menciona. Sin embargo, Charlotte se cuestiona si es posible prepararse para un examen en esas condiciones. Para un estudiante, dice ella, que ha tenido un buen año de trabajo en las condiciones que se mencionaron, quizás pueda hacerlo. Sin embargo, lo que causa la sobrepresión generalmente son las semanas o días previos al examen, en donde se tiene un repaso intensivo de todo lo que se vio en un año, se prolongan las horas de estudio de algo que se supone que ya se vio y obviamente esto a expensas del tiempo libre que es necesario, ¿no? Entonces esto da como resultado la sobrepresión y nos dice que al final de cuentas esto es innecesario porque no da los resultados que se desean. Dice ahí, quizás recuerde algún dato, y demás, pero es un trabajo sin sentido. Y tenemos estas dos citas que dice que en efecto una sobrepresión hace daño, pero es innecesaria porque de hecho es inútil. Me causa gracia, como dice, quizás un nombre, una fecha, un golpe de suerte o dos, es todo lo que sale de este trabajo duro sin sentido de preparación previa para un examen. Y yo creo que todos podemos recordar nuestro paso por la escuela en donde estuvimos duro y dale, y al final de cuentas quizás salimos con, a lo mejor aprobamos, pero no con un 10, ¿no? O no con una calificación perfecta, porque pues este estrés obviamente hace que prácticamente se olvide todo al momento de la prueba, ¿no? Entonces, también esta cita dice, los alumnos no podrán presentarse a ningún examen público o privado, salvo que dediquen un poco más de tiempo al estudio previo. Esto es como una recomendación de ella. Además, es posible reducir o aumentar el tiempo dedicado a determinadas materias, lengua o ciencia, por ejemplo, según la capacidad del alumno. Y con estas dos precauciones no hay razón para que la preparación para un examen público haga más que proporcionar al alumno un año de trabajo definido y saludable. Entonces ella pues pone esta recomendación, ¿no? Si se tuvo un buen año de trabajo definido, saludable, con las características suficientes, quizás sí se necesite un poquito de repaso previo a un examen, quizás en las materias que son un poco más difíciles para el alumno, pero no cayendo en esta sobrepresión, que es uno de los contras de los exámenes. Otra de las cosas que Charlotte cuestiona es la calidad del trabajo, ¿no? Dentro de esta preparación para los exámenes. Nos dice que el trabajo bien definido, con un programa bien pensado y con objetivos determinados son una ganancia, pues la concentración y propósitos van a estar bien encaminados. Además, va a producir el esfuerzo y la atención necesaria por parte del estudiante y evidentemente estos son cualidades que le van a traer éxito al estudiante. Aprenden a trabajar inteligentemente y con calidad porque saben lo que tienen que hacer y a dónde deben llegar. Sin embargo, ella nos dice que el estilo de enseñanza enfocado en los resultados de un examen con métodos de estudio basados en sistemas dejan mucho que decir de la calidad de las escuelas en general. Y es que por lo que se entiende en esos tiempos, en su contexto histórico, esto estaba comenzando a entrar en las escuelas. Entonces nos dice que estos exámenes llegaron para afectar cada nivel escolar, desde el más alto hasta el más bajo. Y desde entonces, pues todas las escuelas trabajan en función del mismo programa. Se califican las escuelas en base a los resultados de esas pruebas que en realidad no comprueban en absoluto el nivel educativo. Nos decía ahí que ahora no hay escuelas mejores o peores porque en general todas tienen el mismo estándar y mientras aprueben los exámenes, pues entonces todas son buenas, ¿no? O todas tienen cierto nivel. Lo que les importa en realidad es la calificación y no la calidad en realidad de lo que se está aprendiendo. Y aquí puse, sí, prácticamente un párrafo completo de esta parte porque me parece muy interesante lo que ella nos dice. Dice que antes no era así. Una escuela era un lugar de educación real o de miserable farsa, según el carácter de su director. Pero ahora se prescribe un plan de trabajo, cualquiera puede verlo llevado a cabo por asistentes, sino por él mismo, y entonces su escuela es tan buena como cualquier otra. Y aquí me llama la atención porque
dice, ¿no? Que antes la escuela y la educación estaba en manos de los maestros, estaba en manos de del director, de quien dirigía. Y entonces el director y el maestro tenía que esforzarse por entregar algo de valor, ¿no? En su escuela para que fuera un lugar real de educación y no como dicen, ¿no? De miserable farsa. Pero ahora la educación pasa a manos del Estado y entonces el Estado estandariza todo, ¿no? Ahora cualquiera puede llevar a cabo ese plan de estudio porque ya está definido y nada más se tienen que cumplir con ciertas normas preestablecidas. Ya no es importante lo que se ofrece, sino cumplir con ese plan de trabajo. Y decía ahí también, esta tendencia niveladora de nuestra rutina escolar tiene sus desventajas. No es fácil producir individualidad en la escuela ni en el alumno bajo las condiciones actuales. La individualidad, el carácter, la cultura, los exámenes públicos y un sistema de trabajo escolar basado en tales exámenes necesariamente deben atacar la cabeza de todos estos. Vemos cómo se extingue la individualidad y ahora se estandariza. Todos tenemos que ser iguales, porque cuando el mismo examen dice se lleva a cabo simultáneamente en todo el imperio, ¿qué es posible examinar? Lo que el alumno piensa, lo que sabe o lo que ha visto escrito en blanco y negro. Y nos dice esto último claramente, porque sería injusto permitir al examinador o al examinado cualquier libertad de opinión en un asunto que concierne a tantos. Por lo tanto, los hechos, la materia examinable es el alimento mental de la vida escolar. Datos y datos, no solamente las respuestas correctas del examen, es lo único que se aprende y nunca se les insta a cuestionar si ese dato es verdad o no, si ese dato es correcto o no, si tiene alguna opinión sobre ese dato. Entonces, nos dice si el maestro se dedica a la enseñanza discursiva, se esfuerza y se atiende solo a los hechos. Solo los hechos son posibles de examinar, por lo tanto, el éxito del alumno depende de su capacidad de recibir, retener, clasificar y reproducir los hechos. No hay duda, dice, de que este conocimiento de los hechos es una posesión inestimable. Los datos son buenos, pero esto no es cultura. No produce necesariamente una mente cultivada, ni los hábitos de lectura y reflexión, siendo el muchacho criado con vistas únicamente a probar exámenes y que no ha encontrado por sí mismo una manera de salir del ritmo de su trabajo. Además, la rutina del trabajo escolar se vuelve al mismo tiempo mecánica e incesante. Hay tanta prisa por empezar, tan poco tiempo libre, tan poca oportunidad para para que el maestro se ponga en relación con su alumno, que en realidad no hay esta relación íntima, ¿no? El carácter del muchacho no puede ser moldeado bajo quien lo está tutelando, ¿no? No hay espacio para la formación moral, el toque refinador de un hombre que pase sus cualidades superiores a su alumno, ¿no? Que se las transmita. El trabajo, la rutina, proporcionan una formación moral vigorizante. La diligencia, la exactitud, la persistencia, el esfuerzo constante y concentrado, en realidad es una buena manera que nos ofrece la escuela, ¿no? Siempre tratando de ver el lado positivo de la escolarización, ¿no? La diligencia, la exactitud, la persistencia, el esfuerzo constante y concentrado no debe despreciarse. Eso es lo que podría estar ofreciendo una escuela. Dice, pero se necesita algo más. No es fácil de definir, se obtiene solo en un trato comprensivo con nuestros superiores, ¿no? Y aquí me recuerda esta parte de la calidad o la importancia de las relaciones, ¿no? La relación real entre el alumno y todo lo que lo toca. Dice, moral y mentalmente ese algo se está expulsando en la presión del trabajo. La persona, el individuo, está siendo dejado de lado solamente para tomar su lugar por trabajo, trabajo, trabajo y solamente esto, ¿no? Y dice que la cuestión es tomar el asunto en serio, aceptar lo bueno que proporciona la escuela y estar agradecido, hacer un recuento de lo que no proporciona y ver que cualquier cultura o formación moral que las escuelas no ofrecen se puede obtener en el hogar. Ella aboga mucho por esto, ¿no? Dice que una escuela debe permitir que el joven esté en constante contacto con su hogar y esto es algo que evidentemente pues ya no lo vemos, ¿no? Si en ese entonces no se veía, pues ahora es
mucho menos posible que suceda. Y dice que, bueno, nos da su parte o su testimonio sobre que la Unión de Padres practicó precisamente esta forma de educación y sus exámenes, sí, tenía exámenes como tal, pero en realidad ponían a prueba la inteligencia y no el aprendizaje empedernido como el sistema, ¿no? Lo estaba haciendo. Y entonces aquí vemos las dos partes, el pro y el contra de las escuelas. ¿Qué es lo que una escuela podría ofrecer? Pues el hábito de trabajo, el trabajo rápido, la determinación para terminar los trabajos asignados, la obtención de hechos, diligencia, exactitud, persistencia y el esfuerzo constante. Pero el contra es que se da la sobrepresión, faltan las condiciones óptimas para el aprendizaje, solo se atienen a los hechos, no hay cultura, no hay reflexión, es trabajo mecánico, incesante, sin tiempo libre y sin la relación con el maestro. Y bueno, aquí pasamos a otra parte de lo que encuentra un niño en la escuela, ¿no? Que es el patio de recreo. Y nos dice, ¿no? Como continuamente lo está haciendo, ver el pro y el contra de cada área que se encuentra en la escuela. Dice que este patio de recreo ofrece por lo menos a los varones el equilibrio, pues la disciplina que adquieren en esta área, en el patio de recreos con los juegos, les proporciona salud, coraje, resistencia, fuerza, les permite desarrollar obediencia de reglas, disposición de ceder, fidelidad, amistad, camaradería. Incluso decía, ¿no? Podrían encontrar su ideal de excelencia masculina y ejemplos a seguir. ¿Por qué? Pues por los juegos que casi como por naturaleza se dan en los hombres, ¿no? Juegos de equipo, juegos de fuerza, juegos de rol, juegos de todo esto que por naturaleza se crea en los niños, pero nos dice que esto no es igual para las niñas porque pues difícilmente los juegos que las niñas juegan pueden desarrollar estas cualidades, ¿no? Y es difícil encontrar alguna actividad que provea todo lo que se mencionó antes para los niños. Esto por una parte, ¿no? Hay algo bueno que se puede ofrecer, pero tristemente solamente los niños son los que lo desarrollan. Y por otra parte, pues viene el contra, que es que los niños comienzan a ser tratados como visitantes en sus hogares. En la temporada vacacional, al inicio son bienvenidos, pero después del largo periodo de tenerlos en casa, comienzan a ser una carga. Y creo que todos hemos escuchado exactamente cómo los papás comienzan a quejarse, ¿no? De que ya llevan mucho tiempo, que ya no saben hacer con los niños, ya no saben a dónde llevarlos o qué más hacer, ¿no? Porque pues ya son unos desconocidos, comienzan a hacer esta carga. Y dice, ¿cómo no? Si en general están tan ocupados con las tareas escolares y tienen tan ocupado su tiempo libre con los compañeros o con los intereses escolares que se vuelven desconocidos para los padres, quienes terminan perdiendo el control o quizás cediéndolo voluntariamente. Entonces, pues este contra, ¿no? Que nos quita o que nos hace ceder voluntariamente y hoy lo vemos todavía más, ¿no? Las mamás no esperan la hora de que otra vez ya regresen a la escuela, incluso vemos memes y todo este tipo de publicaciones en donde las mamás van corriendo felices porque ya dejaron a los hijos en la escuela y ya se acabó esta lata, ¿no? Sin embargo, Charlotte decía, ¿no? Que las escuelas deberían permitir que los niños tengan suficiente influencia del hogar, pero lejos de ello los estaba alejando. Y es ahí donde los niños establecen su propio código de lealtad, en donde las frases todos los chicos o todas las chicas lo hacen, o todos lo tienen, o todos lo dicen, o nadie hace eso, cuando se trata de obedecer a los papás, ¿no? Y entonces la influencia escolar y del mismo código que ellos hacen, pues deja por completo de lado la autoridad y la influencia del hogar y de los padres. Tristemente, los padres piensan que cumplen con su labor al quitarse del camino, pues creen que la escuela les está dando la formación adecuada y apropiada. Entonces, y también pasa esto, que los jóvenes empiezan a creer que las escuelas pues les dan una vida completa porque cubren todas sus necesidades, tanto de trabajo como de diversión, y que lo están recibiendo de manera correcta, en proporción correcta y adecuada,
y les parece perfecto vivir así, ¿no? Entonces, realmente es muy triste que la escuela tome el lugar tan importante que en realidad deberían tener los padres. Y aquí tenemos estas citas en donde dice que el deber paterno es tanto más necesario cuanto que la vida escolar es tan exigente, que los padres abandonan al niño o niña de hoy en día casi tanto como al niño espartano del que se apoderó el Estado. Y es que yo creo que realmente eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el Estado se está apoderando de los niños y lo que se inició como algo con buena intención para ayudar a los padres está por completo dejando de lado el papel que nos corresponde a nosotros. Dice esta cita, los padres aprecian la disciplina del patio de recreo casi tanto como la del aula, y con razón, no solo por el entrenamiento físico inigualable que proporcionan los juegos, esto es verdad en los varones, pero dice uno se siente casi inclinado a lamentar que los juegos de las niñas, incluso cuando adoptan los mismos juegos de los niños, difícilmente pueden tomarse con tanta seriedad y por lo tanto no ejercen la misma disciplina. Pero en la actualidad dice, al menos la vida no ofrece a las niñas un uso posterior tan duro como a los niños y por lo tanto no se requiere del mismo entrenamiento para la audacia. Es verdad que hay cosas que se pueden obtener, en este caso los varones, pero igual queda incompleto, ¿no? Porque solo es para los varones para quienes se les da este entrenamiento, pues que podría ser de valor, ¿no? Teniendo todo lo demás como contra. Y tenemos, bueno, esta lista en la que se recopila los pros y los contras, que bueno, en la escuela se puede desarrollar fuerza, coraje, resistencia, camaradería, amistad, el seguimiento de reglas, el ceder, liderazgo, salud, entrenamiento físico. Sin embargo, a costa de esto, ¿no? De la ausencia en el hogar, de la absorción del tiempo, de la baja influencia del hogar para ellos, las niñas no reciben lo mismo, crean su propio código, los padres ceden la autoridad y el control y comienzan a hacer una carga en el hogar, lo cual creo que el costo es muy alto en comparación con los beneficios, ¿no? Y bueno, ahora también nos viene esta otra parte, que es el gobierno escolar, en donde nos dice que la educación en el patio de recreo y en el aula es incompleta. ¿No? ¿Por qué? Pues porque se lleva a cabo estimulando y equilibrando deseos comunes en el ser humano, como son el poder, la sociedad, la estima, el conocimiento, el sobresalir, incluso avaricia o riqueza. Es decir, para poder gobernar a los pequeños se hace o se estimulan todas estas deseos, ¿no? Y dice que aunque es posible gobernar al ser humano por medio de ellos, tiene poco poder sobre el sentido del deber y del carácter. Y es que realmente el gobierno escolar se lleva a cabo de esta forma, ¿no? Estimulando el deseo que es común para todo ser humano, pues de poder, de estar en sociedad, de ser estimados, de tener conocimiento, de querer sobresalir. Y nos dice que esta manera de gobernar por medio de esos deseos es la más fácil y la comúnmente usada. Cuando se trata de estimular a la gente en masa, se hace de esa forma. Se ofrece trabajo, poder, dinero, tierras y con eso se consigue lo que se requiere de la gente. Y yo no sé a ustedes, pero a mí se me viene mucho a la mente, ¿no? Los sistemas políticos que hoy gobiernan por doquier, ¿no? Se le ofrece a la gente todo lo que desea a cambio de recibir el poder de parte de ellos. Y entonces la escuela no es diferente en ese aspecto. En la escuela los premios, los elogios, los puestos, las calificaciones son suficientes para mantener funcionando a la escuela. Y aunque estos deseos son correctos porque nos animan a progresar, en realidad no están tomando en cuenta las tendencias particulares de cada persona y la necesidad de represión, dirección o estímulo que necesita cada individuo, porque estos deseos son correctos y nos ayudan a progresar, pero si no se encaminan de manera correcta, pueden caer en el lado malo de ese deseo que no es malo por sí mismo. Entonces dice que esto resulta en poco desarrollo del carácter, nada de afecto por los parientes, esto me quedó muy marcado, ¿no? Nada de afecto por los parientes o por el país o por la especie al terminar una carrera exitosa,
¿Por qué? Pues porque quedan fuera de consideración todos estos afectos porque solamente se basaron en los deseos. Desde que entraron al preescolar hasta la universidad, lo único que fue motivado en el estudiante es el deseo. Y entonces el carácter no se desarrolla, ¿no? Con frecuencia dice, también se deja una persona carente de curiosidad, terminan odiando la lectura y sin deseo de pensar. ¿Por qué? Porque si la lectura o pensar no va a satisfacer mis deseos, entonces deja de ser interesante. Entonces, la inanición, dice, puede provocar muchas cosas que deploramos. En esta parte hablaba acerca de que esta inanición mental da puerta a que los niños puedan tener pensamientos incorrectos y llegue a ellos información incorrecta y entonces puedan ser, en lugar de educados, más bien corrompidos. Se hablaba en esta parte del área sexual, ¿no? El que ellos tengan tanta vacío mental y solamente estén motivados por el deseo, el deseo, el deseo, puede llegar a ellos esta corrupción de la que quizás podríamos evitársela, ¿no? Entonces dice que debemos proporcionarle al joven estudios fascinantes que ocupen sus pensamientos, que les den temas de conversación y que les eviten, decía ahí, imaginaciones impuras. ¿Por qué? Pues están en desarrollo, están en crecimiento y es necesario que sus mentes estén ocupadas. Sin embargo, esta forma de educar y de gobernar y de regir la escuela no les alimenta de esta forma, ¿no? Y muchas veces da pie a que pasen cosas pues que no son correctas o ahí mismo decía, a veces los mismos maestros podrían, en lugar de atenerse a lo científico, darles quizás información que no necesitaban recibir. Y hoy lo vemos muchísimo más, ¿no? Ya con todo este ataque hacia la moral. Entonces, es demasiado importante esta parte, ¿no? Esta área. Y bueno, aquí hablando acerca de esta motivación por medio de los deseos, da el ejemplo, ¿no? De la nodriza que sabe muy bien que el deseo de elogios, juegos o caramelos siempre deja algo en sus manos con qué recompensar la buena conducta del niño, ¿no? Saben cómo motivar la obediencia. Dice que por no buscar esta educación individual, el no tomar en cuenta las individualidades, nos pone ahí, ¿no? Que la niña vanidosa se vuelve más vanidosa, la tímida es despreciable o despreciada, no hay tiempo para dar una muleta al cojo, para recoger el tropiezo, todos deben mantener el ritmo o abandonar la carrera. Entonces dice que es asombroso lo crudo que puede ser el carácter, lo inmaduros que son los principios y lo poco desarrollados que están los niños. Tal vez pocos escolares se preocupan por sus estudios más allá del mero esfuerzo necesario para superarlos. Sin embargo, los niños están consumidos por la curiosidad inteligente. Y dice también es mejor tomar la escuela por lo que vale, agradecer la formación que brinda, mirar sus deficiencias a la cara y esforzarse por suplir mediante la formación en el hogar lo que la escuela no da. Entonces, Charlotte insiste, ¿no? En este equilibrio que debe haber, en este ver lo que se puede obtener de bueno de una escuela, pero que jamás va a sustituir lo que el hogar puede dar, ¿no? Entonces, es triste que tengamos que ver un carácter mal desarrollado, principios que no crecen en ellos, pues a causa de esta forma de gobernar y de llevar a cabo el sistema. Y entonces, bueno, aquí tenemos otra vez los pros y los contras del gobierno escolar, que bueno, que es estimular los deseos de sobresalir, que como vimos no son malos por sí solos porque nos ayuda a mejorar y a buscar el progreso. Sin embargo, los contras pues son mayores, ¿no? Es decir, se basan solamente en los deseos, no se estimula el deber, no se educa el carácter, no toma en cuenta las tendencias quizás incorrectas del individuo para encauzarlas, elimina el amor por el prójimo, la nación o la familia, mata de inanición la mente y deja espacio para pensamientos incorrectos. Entonces, bueno, ya por último, se pasa a esta parte de la escuela para niñas, que son las que están de alguna manera más desprotegidas en el sistema por todas las desventajas que encuentran. Y es que, pues las niñas las tienen, las desventajas, porque
en sus juegos no hay cualidades a desarrollar como en los niños. Y dice que aunque pueden desarrollar amistades hermosas y duraderas, generalmente las niñas no siempre se hacen bien la una a la otra, ¿no? Al ser de carácter más delicado, nervioso o irritable, a menudo pueden sacar lo peor la una de la otra. Y creo que hemos aprendido eso, ¿no? Las niñas son especiales. Entonces, sus actividades o entretenimientos en la escuela se basan en conversaciones que pueden convertirse en chismes malsanos, ¿no? Puede haber señoritas de carácter noble, puro y fino en la escuela, pero es una realidad que los padres siempre deben aceptar que quizás su hija no tiene esas cualidades, ninguna de esas virtudes, aunque en realidad no sea viciosa, ¿no? Entonces, pues las niñas están expuestas a la envidia, a los celos, y esto les impide obtener lo mejor de la otra. Entonces, decía ahí que su carácter depende de cuánto tengan en su cabeza. Y si llegásemos a encontrar una maestra que tenga principios elevados, mente clara y carácter hermoso, pues eso las atraería, ¿no? Y podría influenciar a las que le rodean, sobre todo si esta maestra consigue ayudarles a tener una vida espiritual. Decía, pero es extremadamente raro encontrar una maestra con esas cualidades, ¿no? Y decía también, y es una parte muy linda, que en cierta forma es bueno que no las encontremos porque estarían quitándonos a los padres una función de vital importancia. Así que lo que la escuela no puede ofrecer a las niñas, el hogar lo debe complementar. La escuela les puede ofrecer la disciplina, pero a la niña le va mejor cuando los padres participan en su educación. Entonces vemos aquí la importancia, ¿no? De tener, de los padres que tienen a mujeres. Dice que el gran valor que tiene la disciplina escolar para las niñas lo pueden apreciar quienes han tenido la experiencia de la vaguedad, la inexactitud, la falta de aplicación, el desgano, la falta de conciencia en cuanto a su trabajo y los hábitos de holgazanería de las jóvenes criadas en casa bajo el cuidado de institutrices. Y es que en esta parte, pues por el contexto, pues había pues sí, niñas criadas con institutrices, pero muchas veces estas institutrices realmente no las estaban educando, simplemente cuidaban de ellas. Y entonces, pues, se generaba en ellas, pues, que fueran vagas, que no tuvieran este conocimiento, que fueran desganadas y demás. Entonces, realmente lo que Charlotte decía es que la escuela podía ofrecerles, pues, la disciplina, ¿no? La disciplina escolar y eso era buena, pero sin embargo, cuando los papás se ponen al cargo y cuando no se deja esa falta de cuidado por parte de quienes la educan, pues la niña en casa puede en circunstancias felices sobresalir, tener agudeza intelectual, refinamiento moral y en cuanto a los hábitos de trabajo, poder de trabajo y esfuerzo concienzudo en su trabajo, pues la escuela, ¿no? Quizá podría ofrecérselo. Por regla general decía, muy por delante de la niña que no ha recibido de la disciplina escolar, sino que ha sido educada por una institutriz común y corriente y sin formación. Y aquí pues obviamente nos hablaba del cuidado que se tiene que tener de no caer en el extremo de, bueno, no lo mando a la escuela por los contras, pero tampoco hago con ella nada en casa, ¿no? Sino que en especial las niñas pues necesitan este cuidado y esta atención por parte de los padres para hacer de ellas pues obviamente personas con un carácter moral y pues bueno, ¿no? Y bueno, hasta aquí termina esta parte. Muchísimas gracias.